siguientes generaciones, también incluiría la generación de Dios en el tiempo del fin, que sería protegida en medio de las convulsiones que tienen lugar en la tierra durante la séptima plaga, tal y como aparece en el libro de Isaías. Dios promete que, al igual que el pacto que hizo con Noé, Él mantendrá ese pacto con su pueblo. Aunque durante el diluvio la tierra colapsó, Él preservó a Noé y lo ratificó con la promesa del arco iris. Dios dice que hará lo mismo con su pueblo en el tiempo del fin. Con un poco de ira escondí de ti mi rostro por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Porque esto no será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. En este pasaje, Dios confirma con la última generación el pacto de misericordia que Él estableció con Noé antes del diluvio. El arco iris era, y aún es, la señal y el símbolo de la promesa de misericordia hecha por Dios, porque Isaías dice que esta promesa se extendía a todos los habitantes de la tierra, cuando los montes se moverán y los collados temblarán. En el libro de Apocalipsis vemos que se describe este mismo acontecimiento en el capítulo 16, donde leemos: «Toda isla huyó y los montes no fueron hallados». En este capítulo podemos ver que este acontecimiento ocurre cuando el séptimo ángel envía la séptima y última plaga. El arco iris, que era una señal de la promesa de misericordia hecha por Dios a Noé, también es una señal de la misericordia durante las 7 últimas plagas. El arco iris del pacto eterno es tanto una promesa de misericordia para preservarnos durante la destrucción del mundo por el fuego, como lo fue para preservar a Noé durante la destrucción del mundo por el agua. Si uno ha estado en medio del océano durante una gran tormenta, sabe lo aterrador que es. Aún así, Noé fue protegido en medio de esta increíble adversidad. Y saber que Dios protegió a Noé en ese momento nos recuerda que Él puede también protegernos durante la tormenta que está por venir. Incluso cuando caiga la séptima plaga y el mar se trague las montañas, Él dice: «Durante ese tiempo mantendré mi promesa de protegerte». Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Vemos que el pacto hecho con Noé marca el paso de un mundo antiguo a un mundo nuevo. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. El pacto está diseñado para que pasemos de un mundo viejo a un mundo nuevo. Aunque el primer mundo fue destruido por el agua, la segunda vez el mundo será destruido por el fuego. Pedro nos insta a que busquemos un nuevo cielo y una nueva tierra, lo que significa que sobreviviremos a la destrucción. Vamos a sobrevivir al fuego. En el libro de Isaías, Dios dice que creará cielos nuevos y una nueva tierra. Todo lo que le sucedió a Noé y lo que sucederá en los últimos días es para que podamos regresar al Edén. Quiere restituir el paraíso para el hombre y la pureza al universo.
De acuerdo al libro de Apocalipsis, la tierra nueva será un lugar donde no habrá más lágrimas, ni más llanto, ni más pecado, ni muerte, ni sufrimiento. En otras palabras, todo será perfecto. El mundo volverá a la condición que tenía antes de pecar. No habrá más espinas, ni más muerte. No habrá nada en la naturaleza que refleje nada impuro, ni nada que se deteriore o muera. El clima será perfecto. No habrá dolor, ni sufrimiento, ni pena. Y así la tierra será en todo el reflejo de la verdadera gloria y el carácter de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Su santuario estará con nosotros. Dios vivirá con nosotros. Vemos que Apocalipsis dice que no hay templo. Ya no hay más necesidad de una pila bautismal. Ya no hay más necesidad de un altar de incienso, de la mesa de los panes de la proposición, las velas, ni de ninguna de todas estas cosas, porque todo ha sido restaurado. Ese era el propósito del santuario, que Dios pudiera habitar en medio de su pueblo. No hay necesidad de templo porque Dios es el templo, habita con el hombre. Ahora el santuario está completo, gracias a Dios, gracias a Cristo. Y nosotros, su pueblo, nosotros los que elegimos estar ahí, reinaremos con Él para siempre. Dios desea hacer de este lugar una nueva tierra, y lo hará. Pero solo aquellos que acepten el pacto y entren en el arca vivirán para salir del arca y ver cómo esto se cumple. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esas cosas que nos han causado tanta desgracia y tanta aflicción y tanto dolor desaparecerán. Se nos dará una nueva tierra y un nuevo corazón. Pero continuaremos siendo nosotros mismos. Yo seré yo y tú serás tú. Pero seremos diferentes, porque ya no habrá dolor, ni llanto, ni muerte. Eso es amor. Ese es el amor más grande. Podemos retroceder por esta línea de tiempo y ver cómo la profecía bíblica predijo cada evento, desde la historia de Noé y el diluvio, la profecía de las 70 semanas que anunciaba el sacrificio de Cristo, la corrupción y la restauración del santuario, y los acontecimientos que ahora estamos viviendo. Con este registro histórico, podemos saber con certeza que estamos al final del juicio, viviendo en los últimos días. Los días de Noé han terminado. La puerta de la misericordia está casi cerrada y las últimas profecías de Apocalipsis se están cumpliendo rápidamente ante nosotros. El papado y los Estados Unidos se están aliando. Protestantes y católicos se están uniendo. La bendición de comer y beber y vivir en matrimonio está siendo pervertida por millones y legitimada por los sistemas judiciales. Las libertades religiosas están siendo atacadas y revocadas, y el Papa y los miembros del Congreso están allanando el camino para que el domingo deba guardarse por ley, como un medio para frenar los males de la inmoralidad de la sociedad. Jesús va a llegar muy, muy pronto. ¿Estás preparado para encontrarte con tu Dios? Volvemos ahora a la noticia del día. Un terrible misterio desconcierta al mundo entero. Pájaros, peces y todo tipo de animales están apareciendo muertos en grandes cantidades y sin razón aparente. Los pájaros caían del cielo. Docenas de ballenas enormes están muertas a las costas de Alaska. En Sanibel, equipos de personas van a bordo de barcos recogiendo cientos de miles de peces muertos, tortugas y otros. Intentan aclarar un misterio al nordeste de Nuevo México. Más de 100 ciervos fueron hallados muertos en un rancho a unos 30 kilómetros al norte de Las Vegas. 8.000 palomas muertas en Italia, cientos de pájaros muertos en Rockwell, Texas, 500 tordos sargento en Luisiana, 100 pájaros en Suecia, 3.000 tordos sargento muertos en Arkansas, varios cientos en Kentucky. En las
las últimas 2 semanas han muerto varios cientos de peces pargos en Nueva Zelanda, miles de peces muertos en Florida, 40.000 cangrejos en Reino Unido, 80.000 corvinas en Arkansas, 2 millones de peces Leiostomos y corvinas en Maryland. Los científicos se dan prisa en investigar qué es lo que ha causado estas muertes en masa. Solo quiero saber por qué. Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Por eso la tierra está de luto, y desfallecen todos sus habitantes. Por eso mueren las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar perecen. Es terrible. Un gran tsunami golpeó el noreste de Japón, lanzando una ola de 4 metros tierra adentro. En Indonesia, esto es tras el horrible terremoto del viernes y el desastroso tsunami que siguió al terremoto. Si yo estuviera dentro del arca y mirase fuera y viera a mi hijo o mi hija fuera, me desgarraría el corazón. ¿Qué les podría decir? ¿Qué mensaje podría darles? Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. La costa del Pacífico de Japón. El tsunami, ese enorme tsunami, puede verse golpeando la provincia de Miyagi en el norte de Japón y la ciudad de Sendai. Esta es una de las temporadas de huracanes más devastadoras de la historia. Objetos en llamas cayendo desde el cielo después de que un meteorito explotase en la Tierra, causando un inmediato desastre. En estos momentos impactan varios tornados en Oklahoma, uno de ellos de 1,5 kilómetros de envergadura. Incendios descontrolados al oeste. Solamente en California hay más de una docena ardiendo. Probablemente habrá gran agitación financiera en el mundo, desastres naturales y mucho miedo. La gente acudirá a las iglesias. La amenaza existencial de nuestra era, la crisis climática. Una crisis que se hace evidente en los desastres naturales de proporciones épicas. La crisis ecológica es en esencia un problema espiritual. La encíclica Laudato Si es el documento papal más importante sobre el medio ambiente que ha existido nunca. Consume menos, compra menos. Tenemos que reflexionar sobre nuestro estilo de vida. Creo que es importante el hecho de que esté hablando de este tema con empresarios del petróleo de BP y otras compañías. Se reclama una nueva moralidad medioambiental. La encíclica se basa en una sencilla premisa. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a nuestros hijos? Recientemente ha concluido que el calentamiento global es un problema moral. Ante un problema frente al que los activistas encuentran indiferencia, en el que se duda de los científicos y se ignoran los organismos internacionales, al menos el Papa desde el Vaticano está consiguiendo llamar la atención, como si se tratara de una estrella del rock. He quedado muy impresionado por el Papa Francisco. Debemos introducir principios morales en nuestra economía. Protestantes y católicos están uniendo sus fuerzas. Secretario General de la Iglesia Reformada de América asistió a una iglesia presbiteriana en los Estados Unidos. De Estados Unidos, el presidente de la Convención Nacional Bautista, superintendente general de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos, Sir Bernard Senior, presidente del Consejo de Iglesias de la ciudad de Nueva York. Viajó a Suecia para encontrarse con el presidente de la Federación Luterana Mundial. Ambos firmaron una declaración donde se comprometen a mejorar las relaciones entre católicos y luteranos. Porque en 1999, la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana firmaron un acuerdo que llevó al fin de la protesta. Firmada en 1999, la declaración puso fin a uno de los asuntos más importantes que separaron a los católicos y luteranos desde la Reforma. Con el acuerdo, ambas partes reconocen que la fe no es lo único que lleva a la salvación, sino que las obras también son necesarias. Esto puso fin a la protesta de Lutero. Hermanos y hermanas, la protesta de Lutero ha terminado. ¿Y la vuestra? Si ya no hay protesta, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? Tal vez ahora todos seamos de nuevo católicos. Una de las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón
es que dejemos nuestras diferencias a un lado y que nos unamos. Y luego se habla de los pentecostales, carismáticos, evangélicos, fundamentalistas, católicos, metodistas, bautistas, presbiterianos y etcétera, etcétera. Bien, todos dirían, nosotros creemos en la Trinidad, creemos en la Biblia, creemos en la resurrección, creemos que la salvación es a través de Jesucristo. Estos son los temas importantes. Pero lo más importante es que si amas a Jesús, todos estaremos en el mismo equipo. Los líderes protestantes se unirán con el Estado y formarán una imagen para la bestia. Cuando uno mira a los ojos a Benedicto XVI, ¿qué ve? A Dios. Yo creo en una América donde la separación entre la Iglesia y el Estado es absoluta. Donde ningún prelado católico le diría al presidente, si fuera católico, cómo actuar. Y ningún ministro protestante le diría a sus feligreses a quién votar. Como sabrás, ese discurso ha sido leído por millones de americanos. ¿Por qué no estás de acuerdo con él? Porque la primera línea importante del discurso dice: creo en una América donde la separación de la Iglesia y el Estado es total. Yo no creo en una América donde la separación de la Iglesia y el Estado es total. Hablemos de Dios y de la Constitución. Oh, me parece bien. El gobernador Mike Hook había ayer. Adelante. En esta contienda tengo oponentes que no quieren cambiar la Constitución, pero yo creo que es mucho más fácil cambiar la Constitución de lo que costaría cambiar la palabra de Dios viviente. Y eso es lo que tenemos que hacer, modificar la Constitución para que cumpla los estándares de Dios, antes que cambiar los estándares de Dios para que se ajusten a la forma en la que nos relacionamos unos con otros y dentro de la familia. Cuando la América protestante haga esto, entonces habrá formado la imagen de la bestia. El gobierno estará junto a los católicos americanos para promover los valores que todos compartimos como cristianos y americanos. La separación entre la Iglesia y el Estado no está en la Constitución, no está en la Declaración. Deberíamos ejercer una influencia sobre las artes y el entretenimiento, sobre los medios de comunicación, los deportes, sobre la educación, sobre el gobierno. Aumentar la libertad religiosa, reduciendo las restricciones sobre las iglesias a las que ahora les estaría permitido ser políticamente activas. El presidente hizo hoy unas declaraciones en el despacho oval, rodeado de líderes religiosos evangélicos y miembros de grupos religiosos. Firmó una proclamación que establece el domingo como día de oración para aquellos... Nuestra herencia cristiana será amada, protegida, defendida, como nunca antes se ha visto. El poder político presionará con el fin de usar el poder militar y policial para perseguir a los que creen en la verdad bíblica. Anuncio cuál será nuestro siguiente paso. Crear un cuerpo especial para la libertad religiosa. Está claro que este cuerpo especial no se ocupará de la libertad religiosa de todos. Algunos críticos incluso lo están llamando un guiño al nacionalismo cristiano. Más de 80 importantes representantes del gobierno se unirán para promover la libertad religiosa. Son algunas de las personas más poderosas del país y ahora han hecho historia al reunirse en la Casa Blanca como parte del gabinete de estudio de la Biblia del presidente. Así que, ¿qué hay detrás de este despertar espiritual en la Casa Blanca? En las últimas elecciones, el 80% de los cristianos evangélicos blancos votaron a Donald Trump. Esto le ha conferido un enorme apoyo y tienen un gran poder político para influir en la política gubernamental. El consejero evangélico del presidente Trump asegura que Dios le ha dado la autoridad para sacar al dictador norcoreano Kim Jong-un. El pastor Jeffers cita una parte del texto bíblico de Romanos 13 que dice: pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Especialmente Romanos 13 le da al presidente Trump la autoridad moral para usar la fuerza que sea necesaria. ¿Es este el presidente más evangélico que ha visto? Sí, por supuesto, no creo que haya ninguno. Y pedirán la intervención del Estado, y la gente obedecerá por miedo. Estamos erosionando lentamente la religión cada vez que se nos presenta la oportunidad. Posiblemente necesitaríamos debatir un proyecto de ley que requiera que cada americano vaya a la iglesia de su elección el domingo. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Ha sufrido una pérdida de unos 37 puntos, así que las acciones de Apple se están viendo afectadas. Las bolsas cayendo entre un 3 y un 4,5% en todos estos mercados. Cuéntanos sobre la velocidad con la que se está deteriorando este mercado. 676 puntos menos. Ha sido el peor día en Wall Street desde la crisis de 1987. Algunos las llaman las ideas radicales de la Iglesia Católica para solucionar la crisis económica mundial. El Papa Benedicto XVI está llamando a un nuevo orden financiero mundial. En la tercera encíclica de su pontificado,
Benedicto denuncia el ansia de lucro que domina en la economía globalizada y lamenta que la codicia haya traído la peor recesión desde la Gran Depresión. El Vaticano ha dicho que la desigualdad económica en todo el mundo es muy peligrosa, que la economía global debe estar basada en un comportamiento ético y que los sistemas financieros deben trabajar para lograr el bien común universal. El Vaticano propone el establecimiento de un Banco Mundial Central. Una propuesta para crear una nueva autoridad financiera que incluya un Banco Mundial Central y un nuevo impuesto sobre transacciones financieras internacionales. Este jueves, el Papa Francisco instó a los oprimidos a cambiar el orden económico mundial. La situación de la economía en todo el mundo es complicada. No solo en Estados Unidos, lo es en todas partes. Y creo que tienen que haber muchos cambios en las políticas y el Papa claramente tiene una opinión al respecto. ¿Existe la posibilidad de que haya una nueva moneda mundial que sustituya al dólar? La crisis de la deuda en Grecia hace caer en picado el mercado de valores. Sería una medida real que frenaría el declive del poder americano en la esfera mundial. Así que lo que necesitamos hacer ahora es crear un nuevo orden mundial. La cuestión del sábado se convertirá en algo muy importante en el mundo. Háblenos del día de descanso. ¿Qué significa? Dejando a un lado la religión, lo que significa para usted. Una de las propuestas, la propuesta política que está de alguna manera asociada al descanso semanal, es que como sociedad tenemos derecho a tomar control sobre nuestro tiempo y como sociedad democrática queremos recuperar alguna de las normativas sobre lo que se puede y no se puede hacer un día de la semana. Y tal vez queramos empezar pensando en formas de animar a la gente a que no trabaje durante ese día. La Iglesia Adventista es una denominación cristiana y una de las cosas en las que creemos es en la observancia del sábado. Así que desde pequeño fui educado para guardar el sábado. Comienza en la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, tal y como se menciona en los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Debo confesar que en mi primer encuentro con Devon he aprendido algo. Todos estos años pensé que el día de descanso era el domingo. Cuando voy a la iglesia y decimos, guarda el día de descanso, guarda el día de descanso en la iglesia bautista, tú me has corregido y me has dicho, no, el domingo es el primer día de la semana. El día de descanso o sabbat es el viernes al anochecer, al sábado al anochecer. Así es. Corrígeme Así si me es. equivoco. El día de descanso es el sábado porque en 6 días Dios creó el mundo y en el 7º día descansó. Con el tiempo algunos cristianos lo cambiaron, convirtieron el primer día de la semana en el día de descanso porque ese era el día en el que a Jesús le ocurrieron ciertos acontecimientos importantes. Constantino fue el que cambió el día de descanso del sábado al domingo. En ninguna parte de la Biblia encontramos evidencias de que nadie, excepto Dios, puede hacer ese cambio. ¿La verdadera libertad es trabajar el domingo? Lo que dice es que trabajar el domingo, el duro trabajo que la gente hace durante el fin de semana, tiene un impacto negativo en sus vidas. La ley dominical. La Biblia dice que este tipo de leyes se aprobarán. Se las llama las leyes azules. Son un indicador de que se acerca el fin del tiempo de gracia. Está muy cerca. Aún hay estados que conservan leyes azules en su legislación. Son las leyes que restringen lo que se puede comprar el domingo. Está basado en un concepto cristiano traído a este país hace siglos, en la época colonial. Y aquel que no cumpla estas leyes civiles, que están instigadas por la Iglesia, será perseguido. En Estados Unidos, los líderes religiosos presionarán fuertemente para implantar una ley dominical nacional, y esto con el tiempo llevará a una ley del domingo en todo el mundo. La Directiva del Tiempo de Trabajo de la Unión Europea dice que el domingo debería ser un día semanal de descanso para los trabajadores europeos. No se trata necesariamente de algo religioso. Al menos ya no lo es. ¿El domingo debería ser un día de descanso? Si como país y como individuos decimos que nuestras relaciones dentro de la comunidad son en realidad lo más importante para nosotros, creo que tenemos que descansar un día a la semana para dar prioridad a las relaciones. A finales de este año, el nuevo gobierno italiano prohibirá que los domingos se realicen compras en los grandes centros comerciales. La razón es que el gobierno italiano teme que las compras durante el fin de semana estén destruyendo las tradiciones familiares. La prohibición de trabajar los domingos. Eso es. Y este domingo varias tiendas de productos de hogar decidieron desafiar la prohibición. Y esto ha causado bastante revuelo y continúa siendo el foco de atención aquí hoy. Echemos un vistazo a Liberación, que habla del domingo sagrado. Es probable que el ritmo de consumo esté distorsionando el hecho de que el domingo es el momento especial para celebrar el Día del Señor y de la comunidad. Nuestra instrucción sobre la Eucaristía se centra hoy en la importancia de la misa del domingo.
Como cristianos, celebramos la Eucaristía para encontrar al Señor, escuchar su palabra, comer en su mesa y a través de su gracia poder cumplir nuestra misión en este mundo como miembros de su cuerpo místico, la Iglesia. Al ser el día de la resurrección y del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, el domingo es el día sagrado por excelencia para los cristianos. ¿Cómo podríamos pasar este día sin reunirnos con el Señor? Tristemente, en muchas sociedades secularizadas hemos perdido el significado del domingo. El Segundo Concilio Vaticano nos pidió que celebrásemos el Día del Señor como un día de alegría y descanso del trabajo servil. Se trata de una señal de nuestra dignidad como pueblo de Dios. El propósito es que cada domingo sea un anticipo de la dicha eterna y del reposo al que estamos llamados y que compartimos incluso ahora en la Sagrada Comunión. En realidad, vamos a misa no para darle algo a Dios, sino para recibir de Él la gracia y la fuerza para seguir creyendo en su palabra. El mensaje del tercer ángel habla de reconciliarnos con Cristo, para que así evitemos el castigo de los malvados. Esta es la razón por la que Juan en Apocalipsis 14:12 termina diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vivimos al final del tiempo del juicio al mundo. La crisis final está próxima, pero la puerta del arca aún está abierta y Jesús aún nos extiende su mano. Ahora es el momento de entrar en el pacto eterno, entrando en su descanso. Solo aquellos que reciban la misericordia de Dios y sean santificados encontrarán refugio con Cristo en Dios hasta que pase la desolación. Vuelve tu rostro al trono de Dios y allí verás el arco iris del pacto, la promesa viva de Dios. Quien se apropia de las provisiones de misericordia que han sido hechas y se apodera de los méritos de la vida y la muerte de Cristo, tiene en el arco iris de la promesa la bendita seguridad de la aceptación del Padre mientras exista el trono de Dios. Mientras se derraman las últimas 7 plagas y durante la venida de Cristo, los justos habitarán sanos y salvos en presencia del Cordero, a la espera de un nuevo cielo y una nueva tierra donde habite la justicia. Y por fin Dios habitará con el hombre. Los días de Noé hacen referencia al momento en que comenzó a proclamarse el mensaje de advertencia sobre el juicio que estaba por venir. En el tiempo del fin, el mensaje del primer ángel anuncia: la hora de su juicio ha llegado. Noé predicó el Evangelio eterno, y en el tiempo del fin, el mensaje del primer ángel proclama también el Evangelio eterno. Noé tenía un mensaje para el mundo, y el mensaje de los 3 ángeles en el tiempo del fin está también dirigido a todos los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noé invitó a que la gente renunciara a sus ídolos y a sus falsos sistemas de adoración. En el tiempo del fin, el mensaje del segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, exponiendo su sistema falso de culto y sus pecados, y anuncian la súplica de Dios: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. En los días de Noé, las personas pasaron una prueba para ver quién confiaría las promesas del pacto eterno y entraría dentro del arca. Ahora, en el tiempo del fin, el mensaje del tercer ángel nos advierte de la prueba que está por llegar y manifestará quiénes confiaron en las promesas del pacto eterno y entraron en el descanso del sábado. Noé era pregonero de la justicia, por la fe un heredero de la justicia, lo que le preparó para entrar en la presencia de Dios. Y de la misma forma, el mensaje del tercer ángel y la crisis de la marca de la bestia revelarán también quiénes se prepararon para habitar en la presencia de los ángeles santos y en la presencia del Cordero. El arca de Noé fue como un santuario para Noé y su familia. Nos recuerda el lugar santísimo, donde encontramos la presencia de Dios, el arca y dentro del arca, el pacto de los 10 mandamientos. Es ahora cuando podemos ver el significado más profundo de esta antigua historia y cómo es una lección que nos enseña a entrar en el lugar santísimo del santuario de los cielos a través de la fe y la sangre de Jesús. También nosotros debemos estar preparados para descansar en presencia de Dios, sanos y salvos dentro del arca del pacto.
Dios dijo a Noé: «Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca». Con estas palabras, Dios invitó a Noé a entrar en su presencia, una imagen de la última invitación de Jesús al hombre para que entre en la gloria de su presencia en su segunda venida. Las lágrimas de Noé y sus últimas súplicas a los hombres presagiaron las lágrimas de Jesús en su última y angustiosa súplica, dirigida a nosotros mediante el mensaje de estos 3 ángeles. Nos dice lo mismo que a Noé: entra en el arca. Así que ahora el capitán de nuestra salvación nos está invitando a entrar en el último arca con estas palabras: Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Ya no habrá más pecado ni pecadores. Todo el universo quedará limpio. Toda la creación late al unísono en armonía y gozo. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Como en los días de Noé, el arca de fuego.